atrás, gente que trabaja. Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos en el programa de FUCBAN, Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, Habitar el Pensamiento. Bueno, en una semana muy particular, después de la Semana de Turismo o Semana Santa, como gusten llamarla, supuestamente aumento de salario invocado por el Poder Ejecutivo en el día de ayer. Entonces hoy tenemos la visita del senador Daniel Olesker, un amigo de FUCBAN de muchísimos años, y que bueno, que entendíamos importante discutir con él acerca de todo lo que es el fenómeno económico del país hoy en día. Nosotros estamos planteando permanentemente que este es el gobierno de los Maya Oro, de alguna manera. Y bueno, Daniel, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar acá nuevamente, como siempre. Bueno, la economía siempre tiene texto y contexto. Entonces voy a empezar por el contexto para poder mirar con más profundidad lo que está pasando hoy, digamos. ¿Cuál es el contexto de la economía? Y no voy a hacer todo un análisis de los 2 años, voy a hablar del año 21. ¿Por qué del año 21? Porque bueno, allí ya la pandemia deja de tener un rol protagónico, sobre todo en el segundo semestre. La economía que había caído en el año 2020 crece en el año 2021, crece más o menos 4,5%, o sea, una cifra bastante más arriba de lo que el propio gobierno preveía y las propias consultoras preveían. Crecen todos los sectores de actividad, es decir, más crece la construcción, pero también crece el agro, la industria manufacturera, los servicios financieros, todos crecen, o sea, hay un crecimiento generalizado de la economía. Desde el punto de vista de los sectores, ya no de los sectores de actividad, sino de los sectores de demanda, crecen sobre todo las exportaciones mucho más que el consumo interno, digamos, que en el caso del consumo de los hogares crece muy poquito, muy por debajo del crecimiento del producto. En ese contexto, entonces, lo que hay es un desarrollo muy importante de las ganancias empresariales, con un crecimiento exportador muy importante, con un crecimiento del volumen exportado y del precio de los productos exportados. La carne fue la líder, pero también crecieron el arroz, la soja, los lácteos, todos los llamados productos primarios o commodities en su palabra en inglés. Esa es una cara de la moneda, es decir, la economía en el 21 se hizo más rica. Tuvo más producto, tuvo más riqueza, tuvo más ingresos. Veamos qué pasó con los ingresos de los hogares, digamos, ¿no? Y ahí fundamentalmente importa saber qué pasó con los salarios, con las jubilaciones, básicamente esos dos. Porque en Uruguay el ingreso de los hogares, 2 de cada 3 hogares tienen como ingreso principal un salario o una jubilación. Y en Uruguay hablar de jubilaciones y salarios es hablar de salarios, porque como las jubilaciones se ajustan por salarios, es lo mismo, digamos, ¿no? Por más que está diferido un año, pero en términos globales es lo mismo. Bueno, lo que pasó en el año 21 es que los salarios cayeron. Es decir, 1.6 aproximadamente, sobre un 1.6 que ya habían caído en el año 2020. O sea que este crecimiento económico no se reflejó en un incremento de salario. Los salarios crecieron menos que la inflación, por lo tanto el salario real cayó. Cayó más el privado, menos el público, pero cayeron los dos, y por lo tanto los ingresos de los trabajadores se redujeron. ¿Se compensó con empleo? No. El empleo creció, pero no como para compensar lo que en economía se llama la masa salarial, que es el ingreso que reciben los trabajadores. La riqueza en un país, uno podría decir en gran esquema, se divide en dos: lo que va a los trabajadores y el resto, que es el plusvalor, digamos, ¿no? Que generalmente va para las empresas capitalistas, pero también una parte se la apropia al Estado, en fin. La masa salarial, como porcentaje del Producto Bruto Interno, cayó. O sea, los trabajadores en el 21 se apropiaron de menos riqueza que la que tenían en el 19, último año de crecimiento económico previo a la pandemia. O sea, si bien en el 21 ya tenemos el producto del 19, desde el punto de vista de la distribución, o sea, de la masa salarial, tenemos menos
porcentaje de la riqueza que en el año 19. O sea, hubo concentración de la riqueza en el año 19. Pero a esto hay que agregarle que ese empleo que creció básicamente tuvo dos componentes importantes. Uno, en construcción, derivado fundamentalmente de la planta de UPM, el tren y algunas obras privadas, porque ya lo hablamos la otra vez aquí, tú has insistido mucho en esto. Una ley que ya era relativamente flexible para dar exoneraciones fiscales se flexibilizó aún más, porque se le permitió hacer monoambientes, porque se eliminó el límite de 50%, se eliminaron los topes, también se eliminó el límite de 50% de viviendas de un dormitorio, ahora puede ser la 100% de un dormitorio, y algunas otras flexibilidades que ahora no recuerdo, pero en general ya una ley que era relativamente flexible, digamos, se la flexibilizó aún más, y eso provocó un cierto crecimiento, recuperación e inversión. Y eso explica un tercio del crecimiento del empleo. Pero tiene fundamentalmente un tope temporal, porque las obras de infraestructura terminan. Otro tercio lo explican los jornales solidarios. Es decir, lo que en el BPS se denomina cotizantes de administración pública, porque cotizan para el Estado, digamos, ¿no? Claro. Y eso también, además de que son con ingresos muy bajos, también tienen un tope temporal, que en principio es julio, ahora están planteando que se tienen hasta diciembre, pero más tarde o más temprano terminan, digamos. Solo un tercio del empleo puede ser explicado por dinamismo económico, vamos a decir nuevo. O sea, que no viene del pasado, como las obras, o no se explica por la jornales solidarios. Entonces, también desde el punto de vista del empleo, aunque haya crecido, lo hizo sobre bajos salarios y con un horizonte temporal relativamente próximo, y no hay obras de infraestructura y de inversión pública. Bueno, el 30 de junio viene la rendición de cuentas, ahí lo veremos, pero no parece haber en el horizonte inmediato grandes inversiones. O sea que, en síntesis, nuestro contexto es de una recuperación del crecimiento económico que volvió a los niveles del 19 con una concentración del ingreso. A esto se suma el problema de la inflación, que ahora sí ya me voy acercando al momento actual. 22. Sin embargo, también hay que decir que la inflación empezó a... ¿Cómo se mide el crecimiento de la inflación? Cuando la inflación... hay un indicador que es la inflación anualizada, es decir, yo me pongo en el mes de abril y digo cuánto fue la inflación un año para atrás. Y eso lo puedo hacer todos los meses. En abril, en mayo, en junio, puedo calcular la inflación anualizada. Cuando la inflación anualizada crece, quiere decir que cada mes nuevo está siendo más inflacionario que el mes viejo. Claro. Entonces, ¿cuándo empezó a pasar eso? En mayo del 21. O sea, si uno mira la gráfica de inflación anualizada, desde mayo del 21 hay un crecimiento permanente. Y desde octubre del 21 ya una disparada inflacionaria. Quiere decir que era previsible este fenómeno. Que hoy estamos en la anualizada 9,4. 9,4. El mes pasado fue 8,85, el mes anterior 7,90, o sea, todos los meses es un poquito más que el anterior, o sea que vamos a pasar el 10% probablemente. Y no se ve posibilidades de freno a la inflación. No, entonces, lo primero que hay que decir es que las medidas que se tomaron, ahora las vamos a analizar como insuficientes, pero las medidas que se tomaron primero son tardías, porque el fenómeno inflacionario ya estaba presente en el segundo semestre del año pasado, y más aún, cuando el gobierno decide aumentar los salarios los salarios públicos en enero, con una previsión de inflación de 5,8 para el año, o privados con una previsión de 3,5 para el semestre, 3,7 para el semestre, ya sabía que eso no iba a suceder. O sea, en octubre, noviembre, ya sabía que el 5,8 era imposible de lograr y que el 3,7 para el primer semestre era imposible de lograr. O sea, insiste con una pauta salarial para enero, público, o en los consejos de salario para los privados, que ya sabía que no se iba a cumplir. O sea que, sin guerra de Ucrania. Sin guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es del 25 de febrero. Porque hoy se está colocando desde el oficialismo que producto de la guerra es los problemas que tenemos. Claro. Yo creo que la guerra de Ucrania se puede definir como un mecanismo. Nosotros en economía decimos que la inflación tiene génesis y propagación.
la guerra de Ucrania es claramente un mecanismo de propagación. Actúa sobre una inflación ya instalada y le pega un aceleramiento. Claro. No hay duda, digamos, en el trigo, en los productos que exporta Rusia, no hay duda. Pero la génesis está en problemas anteriores, problemas de tarifas públicas que se aumentaron más allá de lo necesario, de lo necesario para contener la inflación, ¿no? En remarques de precios de las grandes cadenas oligopólicas que generalmente remarcan precios. En Uruguay hay mucho poder oligopólico en el mercado, ¿no? Claro. Mucho. En algunos casos el poder oligopólico está en el importador, en otros casos está en el productor. Para el oyente, oligopólico. Bueno, yo para no decir monopólico, que la gente entiende más, porque en realidad no es puede ser uno o dos o tres. Por ejemplo, los supermercados. Ahí está, ¿no? perfecto. Los supermercados son 3, 4 grandes cadenas. Forman un oligopolio, porque fijan precios, en algunos casos en acuerdo. Claro. A veces ni siquiera compiten en los precios, a veces lo hacen en acuerdo. En papel higiénico está Ipusa y no hay más. Bueno, competirá con el importado. En algunos productos importados de productos de limpieza hay un único importador. Entonces puede ser monopolio u oligopolio, que dicen poquitos, pero fijan el precio. Y eso se traslada en la cadena. Algunas veces esa ganancia oligopólica se la queda el importador, otras veces el productor, otras veces el distribuidor, otras veces el mayorista, otras veces el minorista, pero alguien se la queda. Ayer decía el presidente de la Unión de Carne, nosotros somos tomadores de precio, no nos vengan a decir a nosotros el problema que la gente tiene con el precio de la carne, porque nosotros somos tomadores de precio. Viene el frigorífico y nos fija el precio y nos dice, incluso dice, durante este periodo de la rebaja del IVA, lo único que nos hizo fue no cobrarnos el IVA, pero el precio lo sigue aumentando. Entonces, nosotros tuvimos que tener una ganancia menor y ellos una ganancia extraordinaria. Estuvo muy claro ayer el presidente de este gremio, digamos. Entonces, los remarques de precios y las tarifas públicas, más la inflación importada, ahora acelerada por la guerra de Ucrania, explican esta inflación. Por eso, la medida ortodoxa de la inflación, que es sube la tasa de interés, el Banco Central, para estimular el ahorro y bajar el consumo, no tuvo ningún efecto, porque es una medida. Yo cuando enseño economía en facultad digo, miren, ustedes tienen que tener teoría económica y descripción económica. Entonces, la teoría se puede aplicar sobre una descripción que es correcta. Si yo entiendo que la inflación es producto de una gran demanda de la gente que sale corriendo hacia los almacenes y los supermercados a comprar, hay un exceso de demanda, yo tengo que desestimular ese aumento de demanda, ese calentamiento de la economía. Subo la tasa de interés. Ahora, ¿esa es la realidad de hoy? No. Hoy no hay inflación de demanda. Como dije recién, hay inflación de costos, hay inflación importada, hay inflación de remarque, mark-up se llama en inglés, digamos, ¿no? O sea, de tasa de ganancia, pero no hay de demanda. Entonces era obvio que la medida de subir la tasa de interés no iba a tener no tuvo ningún efecto. Y después se tomaron medidas que sí iban en dirección correcta, que era regular precios de algunos bienes, pero ¿sobre qué precios lo hacen? Sobre dos productos. Bueno, dos grupos de productos, asado de tira y panificados. Entre los dos, dice la encuesta de hogares del INE, que representan el 4% del consumo. O sea que si le rebajan el 10%, rebajan un 0,4% claro. El bolsillo. Pongamos que sea un poco más, porque si a mí me bajan el asado de tira, capaz que compro menos pulpa y compro más asado. Hay un efecto elasticidad, se llama en economía, que yo cambio consumo porque se abarata algún bien. Pongámosle un 5, o sea que rebaja un 0,5. ¿Cuánto es un 0,5 en un ingreso? Pongamos un hogar de 2 personas que ganan 25.000 pesos cada uno, 50.000, 250 pesos. Y por un mes, porque se supone que en un mes se van a terminar todos los efectos inflacionarios. Claro. Renovable a 2, ahora están hablando de que van a renovar un segundo mes. Entonces, o medidas ineficientes como la de la tasa de interés, o medidas parciales, tardías e insuficientes como la de esto. Entonces la inflación se disparó y lo pagaron los salarios y las jubilaciones. Y ahora viene lo otro. Cuando nosotros planteamos nuestra crítica a lo del asado de tira por insuficiente, tardía, igual la votamos, dijimos, acá hay un daño ya creado. Hay que hacer política antiinflacionaria, pero hay que resolver el daño creado. ¿Cuál es el daño creado? La pérdida de poder de compra de salarios y jubilaciones. Los trabajadores privados tuvieron un aumento en promedio de 3,5 por el semestre, y en marzo la inflación ya era 4,5. O sea, en la mitad del periodo se le consumió todo el aumento.
y en el caso de los públicos fue 7 por el año. O sea que en un trimestre, en una cuarta parte del periodo, se le consumió el 70% del aumento. Entonces, es claro que hay que hacer un aumento de salarios y jubilaciones. Se nos dijo de todo, que eso iba a provocar más inflación, que era una medida que no correspondía, que había que luchar contra la inflación, no sé cuánto. Bueno, ayer, sorprendentemente, la verdad, anteayer me preguntaron, ¿usted cree que cuando yo propuse estas medidas, yo fui el que más insistí con estas medidas, todo el frente las propuso, pero yo fui el que más insistí con estas medidas de aumento de precios? Me dijeron, ¿usted cree que las va a tomar? Hace 2 días me preguntaron esto. Le dije, la verdad, el gobierno no ha dado ninguna señal que va a ir por ese camino. Más bien, dio señales en contrario. Bueno, ayer sorpresivamente nos encontramos con el gobierno que dice que va a ser un aumento. Que es tardío, que es insuficiente. Que es a partir de julio, además. Que es a partir de julio, pero es una señal que muestra que no estábamos tan errados con nuestro diagnóstico. Muestra que no estaba tan equivocado el camino que nosotros proponíamos. Ahora, si esto depende que haya una solución integral, también de contención de la inflación. Porque si no, en el segundo semestre, la inflación se va a comer, así como en el primer semestre se comió el aumento de enero, el segundo semestre se va a comer el aumento de julio. O sea, esto no desacredita que haya la necesidad de una política de control de la inflación o de regulación de precios, que en vez de ser sobre 2 productos sea sobre una veintena. Bueno, de hecho, mira qué curioso, ¿no? La política es muy curiosa. En la Comisión de Hacienda del Senado, a partir de una propuesta de Cabildo, se hizo una minuta. Sí, que elevaron al Poder Ejecutivo. No, primero tiene que pasar por el Senado, después que el Senado la aprueba como minuta, pasa al Poder Ejecutivo, eso va a ser la semana que viene, que pide una canasta amplia de 20 productos, pim. Es medio extraño, ¿no? Que yo, como senador del oficialismo, haga una minuta en una comisión legislativa, cuando ayer hubo una reunión de la coalición en la que se podría haber acordado perfectamente esa medida. O sea, todo me da la impresión de que va a caer en saco roto, digamos, ¿no? Por otro lado, en el caso del sector privado, también quiero insistir en esto, el gobierno dice, nosotros acá no podemos decretar. Bien, vamos a los consejos salarios, un 30% de los grupos ya tienen correctivo en julio. O sea, esos están fuera del problema. Un 70%, la mayoría, lo tienen en enero del año que viene o en julio del año que viene. El gobierno dice que va a promover en los consejos salarios adelantar ese correctivo. Sí, el gobierno convoca la sensibilidad de las empresas. Bueno, pero podría no convocar a la sensibilidad de las empresas. Podría ir al consejo salario, claro, por eso, y votar. Porque ahora se puede votar con la nueva ley del 2008. Antes no se podía votar, o salía por consenso o no salía. Ahora se puede votar. El gobierno podría decir, vamos a adelantar el correctivo de enero. Las empresas decir, no podemos. El gobierno 2-1 vota con los trabajadores y se acabó la historia. O sea, acá no hay sensibilidad. Acá hay acciones concretas. O lo haces o no lo haces. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Ahí, Daniel, yo creo que justamente en su discurso, hoy leía el discurso de ayer, el oficialismo convoca la sensibilidad porque no quiere votar junto a los trabajadores. Claro. Porque perfectamente en el Consejo de Salario dice, no, señor, va esto y va esto. Bueno, de hecho, así lo hizo en el Acuerdo Puente. En el Acuerdo Puente no es que se discutió, ¿dónde fue? Dijo, hay que perder salario porque la economía está mal, la pandemia, y decretó el aumento, la caída de salario. O sea que hay que esperar, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que decir es que, bueno, nosotros hicimos una propuesta, se nos dijo que era alocada y ahora se toma esa propuesta. Es tardía, es insuficiente y además hay que ver cómo se complementa con otras medidas de combate a la inflación verdaderas. La minuta puede ser un camino, si se quisiera tomar eso. Y el gobierno además hizo otra cosa. Siempre ha dicho que no puede tomar medidas porque no tiene plata, porque el déficit fiscal, ya cada vez se hace menos creíble eso, ¿no? Porque que vos puedas decir en julio del 20 que te joroba el déficit fiscal del 19 es discutible, pero alguien podría creerlo razonable. En julio del 22 hablar del déficit fiscal del 19 es absurdo. ¿Pero qué hizo? Hizo una medida que según el propio oficialismo, yo no hice los cálculos, no me dio tiempo desde anoche, le cuesta $170 millones en el segundo semestre. O sea, ¿qué plata hay? Eso lo dijo Sanguinetti. Bueno, plata hay. O sea, no es un problema entonces de espacio fiscal o de regla fiscal. Hay 170 millones. Bueno, de hecho el año pasado gastaron menos de lo que su regla fiscal le imponía. Así que bueno, ese camino está bien, repito, tardío, insuficiente, y depende de otras medidas que se tomen
Y además hay que tener en cuenta que la gente, es importante el salario y la jubilación, por eso hemos insistido tanto, pero también la gente vive de otras cosas. Están las transferencias monetarias, yo creo que hay que pensar en los sectores que no tienen salario, no son la mayoría, como acabo de decir, pero es un sector importante, claro, muy vulnerable, hay que pensar en las transferencias monetarias, y también hay que pensar en el gasto público, digamos, ¿no? O sea, en las transferencias públicas, ahora que ya sabemos que la restricción fiscal, cuando hay voluntad política, no opera. Claro. Ahora, el ajuste que está planteado es a partir del 1 de julio, o sea que el trabajador lo cobra En agosto. en agosto. La inflación no se va a parar. Todos los pronósticos plantean de que difícilmente en lo que va de abril, mayo, junio y julio se pare la inflación. Quiere decir que como trabajador yo voy a cobrar a fin de julio esto, pero ya voy a tener más inflación. Sí, probablemente la inflación, si fue 4,5 en el primer trimestre, en el segundo siempre es un poco menos que en el primero, porque en el primero tenés todo el efecto de las tarifas. Bueno, depende si hacen o no un nuevo aumento de tarifas. Eso también no sabemos si de acá a julio están sus planes priorizar, porque el problema de las tarifas siempre es un problema de prioridades. Yo puedo decir, ajusto las tarifas para recaudar más, o no ajusto las tarifas para contener la inflación. Es una dicotomía de política económica. Ahora, ¿podrán, por ejemplo, contener el aumento de los combustibles? Bueno, a costo fiscal. Ya lo hicieron, en el 21 lo hicieron para la zafra de la soja, ¿no? Y durante el referéndum lo hicieron varias veces, digamos. Sin duda, por eso, pero ¿seguirá eso? Bueno, no sabemos, no sabemos. Yo creo que igual, aunque la inflación no siga el mismo ritmo del primer trimestre, porque si sigue el primer ritmo del primer trimestre y el segundo semestre es otro 4,5, es un desastre. Cuando cobres en julio te lo comiste. Suponete que llegues a 6,5, 7, estás en 4,5, que en los 4 meses que faltan, como tú decís, llegue a 7, ya te consumiste todo el aumento de enero, o sea que empezás de cero de vuelta. Exacto. Por eso yo digo que es tan importante lo que se haga en materia de inflación para el segundo semestre, porque si no empezamos de cero y otra vez te lo come. Claro. O sea, digamos... Perdón, y otra cosa que es importante, porque la gente lo ha dicho mucho en redes y en otros lados, lo que hace el aumento de julio, en el mejor de los casos, porque te repito, depende de cómo se actúe en la inflación, es volver al nivel inicial de enero, pero no recuperar lo perdido. O sea, lo que perdiste, perdiste. Si vos de enero a julio, incluido julio porque cobras en agosto, perdiste X%, ese X% lo perdiste. Lo que después podés volver al nivel inicial, y podés volver a perder o no dependiendo de la inflación, pero no se recupera lo perdido. Por eso la palabra recuperación, yo no encuentro otra, porque es volver al punto de partida es muy largo. Claro. Pero no es recuperación en el sentido de recuperar lo perdido, sino de volver al punto que estabas en enero. Y ellos dicen, además ayer, y hoy lo leía, plantean esa cuenta de. Dice que están planteando a cuenta de. Sí, eso yo lo hablaba con... Es muy raro. Con los compañeros de COFE hoy, y se supone que luego de la crítica a que se vació el Consejo Superior de Salarios Públicos y no se lo convocó antes, se lo va a convocar estos días, y ahí se va a explicar un poquito más. Yo entiendo que es a cuenta del correctivo de inflación. O sea, ellos tuvieron un ajuste de 5,8 de inflación más 1,2 de recuperación. Si la inflación es 8, en realidad en enero del 23 le tienen que dar 2,2 de diferencia, no 1. ¿Se entiende esto? Sí, claro. No 1, porque el 1,2 era crecimiento, 2,2. Yo entiendo que este 2 de los es a cuenta de ese 2,2, pero no absorbe el 1,2 de crecimiento. Así entiendo yo que debería ser. Espero que sea así, digamos, ¿no? Si no, es más dramático todavía. Si no, es mucho peor, no, claro. Mucho peor. Yo entiendo que esa cuenta del correctivo de inflación, porque está bien que sea cuenta el correctivo, porque el correctivo es la comparación entre los ajustes que tuviste y la inflación. Y los ajustes incluyen los dos, el de enero y el de julio. Ahora, las declaraciones de varios empresarios frente al anuncio del oficialismo ha sido de preocupación. Es decir, los empresarios ya han planteado, bueno, ¿qué quiere decir esto? Sí. Y los economistas del establishment también, ¿no?
si tú miras las redes, los principales economistas, reconociendo que hay un valor político, un valor no, una decisión política en esto, plantean preocupación, porque vuelven a insistir con el equilibrio macroeconómico, claro, el superávit fiscal, muchos, varios de ellos. Nos quedan entonces 70% de grupos para los consejos de salario, que seguramente el 30% que ya arregló, bueno. No arregló, no, es que cuando arregló tenía un correctivo en julio. Ahí está, tenía el correctivo y se cumplió. Ese ya está. Se va a cumplir, ¿no? Todavía no. Sí, sí. Es lo mismo que dijimos hoy. Le van a devolver la inflación perdida en julio. Ahí está. Pero ese 70% no. Y dependerá, entonces, y aquí es claro que el oyente, digamos, interprete bien esto. Aquí si el Ministerio de Trabajo dice en el Consejo de Salario, va esto, va. Porque se vota y va. O sea, que el convocar a la sensibilidad de los empresarios deja al desnudo que los trabajadores van a estar solos. O sea, que el Ministerio de Trabajo no va a tomar posición. Lo ideal es que pudiera tomar posición y dijera, esto va. Bueno, las cámaras empresariales lo han visto con ojos turbios, digamos, ¿no? Bueno, y esto entonces puede implicar que cuando se convoque a esos consejos de salario de ese 70%, digan, no vamos con esto. Sí, ahí la discusión, para mí, es que debería haber una norma que dijera lo siguiente. Los correctivos deben adelantarse a julio del 2022, para eso convocamos a los consejos de salarios como regla. Y la excepción puede ser grupos que muestren que su situación económica es insostenible y no estén en condiciones de hacer. Me parece que la línea viene al revés. Cuando haya grupos en que sea muy evidente que la situación económica es enormemente positiva, sea la excepción y no la regla. Yo creo que debe ser al revés. La regla es que el correctivo se adelante. Toda claro, regla tiene excepciones, porque puede haber grupos que efectivamente digan, no podemos. Bueno, claro, se estudiará, se analizarán los datos y se tomará una decisión. Pero la regla debe ser el adelanto y para eso el gobierno tiene un instrumento que es votar en el Consejo de Salario. Bien, ahora, un elemento que tú colocabas hoy al principio de la charla, que me parece interesante, es que hay sectores del gran capital, nativo, o bueno, entreverado con multinacionales sí, también, ¿no?, que se ha visto fuertemente beneficiado en este periodo. Entonces tú nombrabas algunos, yo te pediría que repitieras, por ejemplo, soja. Carne, soja, algunos sectores de la intermediación de grandes superficies comerciales, construcción, en algunos sectores de la construcción, sobre todo construcción de viviendas, ha sido muy importante el desarrollo de estos sectores, todos ellos con salarios a la baja, todos ellos, bueno, algunos tienen costos importados que con el aumento de los precios los jorobó un poco, pero en general han aumentado mucho las ganancias. De hecho, los aumentos de depósitos en los bancos nacionales y extranjeros es un resultado de mayores ganancias que además ni siquiera se reinvirtieron. O sea, el aumento de los depósitos muestra dos fenómenos. Uno, que efectivamente hubo sectores que crecieron mucho sus ganancias, esto que estamos hablando, pero también en los grandes superficies comerciales, también algunos sectores vinculados a la industria farmacéutica, algunos sectores vinculados al área de la salud, medicamentos, por eso. Estos sectores, pero al mismo tiempo que fueron cautelosos y no creyeron demasiado en el gobierno, porque si no hubieran reinvertido en sus fábricas, o sea, no creyeron mucho, más bien tiraron la plata hacia el sistema financiero. Esto pasó en todas partes del mundo, ¿no? O sea, en todas partes del mundo el dinero especulativo, no sé si especulativo es la palabra, el dinero al sistema financiero creció, fruto, digamos, de la no inversión productiva, digamos, ¿no? Ahora, lo real es que en el sistema existe una crisis global hoy en día de difícil recuperación, ¿no? Esto lo están demostrando países, Estados Unidos, por ejemplo, entre otros. China, ¿no? China no, pero China, ahora parecería que se desacelera. Ahora se desacelera. Lo que pasa es que sí, China crece a tasas tan altas que se desacelera, igual sigue siendo alta, claro, ¿no? Y de alguna manera para Uruguay es muy importante, digamos. Tenemos un problema regional en la región
las economías no van bien, ni Argentina ni Brasil, y son importantes para el Uruguay, especialmente Argentina es muy importante porque Uruguay Claro. le exporta poco, pero de mucho valor agregado, o sea, es un 5 o 6% de la exportación, y además hay un problema de tipo de cambio que hace que sea más barato comprar en esos países, ¿no? Daniel, vamos a una tanda y luego me gustaría ver un tema que es el tema dólar. A ver cómo opera para que los oyentes puedan comprender esto de si baja, si sube, a quién favorece, a quién no favorece. Gente que trabaja. Continuamos en el programa oficial de FUC, van a habitar el pensamiento. Hoy tenemos un invitado de lujo, digamos, al senador Daniel Olesker. Estuvimos hablando en la primera media hora acerca de cuál ha sido el pronunciamiento del Poder Ejecutivo con respecto a los aumentos de salarios y jubilaciones, los correctivos indispensables que planteaba Olesker para que esto pueda alivianar la crisis o el bolsillo de los trabajadores, hablando claro y pronto. Un tema, Daniel, que en economía permanentemente uno lo ve en la prensa, bueno, sube el dólar, baja el dólar. Bueno, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo ves esta perspectiva del dólar? ¿A quién beneficia, a quién no beneficia? ¿Quiénes están interesados en que el dólar se mantenga o que baje o que suba? Bueno, primero, otra vez, miremos el contexto. El dólar en Uruguay tuvo una gran subida cuando asumió este gobierno, estaba en orden de 37 pesos, una cosa así, y a los 4 meses de haber asumido el gobierno ya estaba en 43, 44. Ese gran impacto inicial tuvo un objetivo muy claro, que fue acelerar las exportaciones, digamos. Claro. Y en general un aumento del dólar beneficia al exportador, porque el exportador vende en dólares, supongamos, la carne vale $4.000 la tonelada. Bueno, depende del precio que tenga, claro, si es 4.000, si es 5.000, si es 3.000, y depende del valor del dólar. Porque luego ese ingreso que es en dólares se compara con un costo que es en moneda nacional, digamos, ¿no? Más allá que tiene algún insumo importado que es en dólares, pero el grueso son salarios, tarifas, combustible, gasoil, etcétera, que están valuados en pesos. Entonces, un aumento, irrumpir con un aumento del dólar, sin aumento salarial, porque en enero había aumento y no hubo más, y sin aumento de tarifas, porque recordemos que en enero el Frente Amplio no aumentó las tarifas, y ellos hicieron un aumento posterior, genera una ganancia exportadora muy importante, digamos, ¿no? O sea que a los exportadores, a los grandes exportadores que seguramente están ligados a los grupos que hablábamos hoy, Total. exportación de soja, Total. todo eso, Les beneficia mucho. le beneficia mucho. O sea que están preocupados y exigen que el dólar no baje. Claro. Después tiene un efecto negativo sobre los precios internos, digamos, ¿no? Porque por dos vías. Por el lado de las importaciones, porque un producto que es importado, si vale $100 y el dólar aumenta, en peso vale más. Pero también porque el exportador, esto del efecto sobre el producto importado es medio obvio, la gente lo entiende claramente. Pero hay gente que me pregunta, ¿pero por qué la carne vale más cuando el dólar sube, digamos? Porque el exportador lo que hace es una nivelación de precios. Dice, bueno, si por mi exportación me dan 3 pesos, ¿por qué lo voy a vender en el mercado interno a 2? Lo vendo a 3. ¿no? Claro. Bueno, siempre que tenga demanda, en fin, hay otra serie de condicionamientos, pero es eso. O sea, traslada al mercado interno, porque si no exporta todo. El precio de exportación. Lo mismo el arroz, lo mismo los lácteos, lo mismo la soja no se vende mucho, lo mismo el trigo, y por tanto la harina y el pan. Entonces hay un traslado al mercado interno, o sea que hay un perjuicio para los consumidores del aumento del dólar. Algunos economistas del Instituto de Economía de la Facultad habían hecho un estudio y era una cosa así como un tercio, o sea, si el dólar se devalúa 100, incide 33 en los precios internos, como el vínculo entre dólar y precio, o sea que es bastante importante, digamos, Claro. lo que incide sobre los precios. Después, este es el problema económico del dólar, a quién beneficia y a quién perjudica. ¿Cuál es la perspectiva? Y después, pero hay que agregarle que hay un problema financiero, que es para el que está endeudado en dólares. Claro. O sea, porque
quien está endeudado en dólares, si el dólar aumenta, le aumenta su endeudamiento cuando tiene ingresos. Por eso, en general, en la economía se aconseja endeudarse en la misma moneda que tenés tus ingresos, ¿no? Eso es, No en es dólar, algo que claro. hemos aprendido Claro. mucho a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Claro, si en los 90 nos hubiéramos endeudado en dólares o hubiéramos comprado las casas en dólares, nos hubiera ido mucho mejor, porque el atraso cambiario fue brutal. Claro, claro. Pero como compré a 25 años, capaz que cuando hago el balance en los 25 años no me fue tan bien, Claro, ¿no? claro. Entonces, hay un problema financiero que afecta a los endeudados en dólar. Por suerte al Uruguay le afecta menos como país, porque una de las cosas que hizo el Frente fue que pasó de una deuda en el 2005, que era 95% en dólares y 5 en pesos, a 50 y 50. O sea, hoy el país está endeudado mitad en dólares y mitad en pesos. O sea que el efecto de evaluación en los intereses de la deuda, o sea, en la deuda pública, le afectó bastante menos gracias a esa reconversión de la deuda. Bien, después de esa subida inicial se estancó. ¿Por qué se estancó? Por esto que yo te decía al principio, porque un exportador recibe un ingreso que deriva de dos condiciones: precio por tipo de cambio. Cuando el precio crece mucho, no es necesario pegarle un salto al tipo de cambio, Claro. porque el crecimiento de los ingresos crece solamente por el precio. Si en vez de $4.000 la tonelada vale 5.000, si la soja en vez de 300 vale 700, entonces no es necesario, y por eso el efecto del dólar se estabilizó y tuvo menos impacto inflacionario. Si uno mira esta misma inflación de la que hablábamos hoy, fue muy importante al empezar el gobierno y luego se estabilizó hasta volver a ser importante en octubre del 21, como comenté al principio. O sea que yo creo que la perspectiva no es de disparada, porque los precios internacionales siguen altos, no hay necesidad. ¿Se va a mantener No hay o hay necesidad, grandes posibilidades de que se sí, mantenga? igual siempre hay que ser muy cauteloso en estas No, predicciones. claro. ¿No? Porque capaz que uno dice, se va a mantener y de acá alguien lo escucha y sale corriendo a endeudarse en dólares y después me va a achacar a mí. ¿No? O sea, hay que ser muy cauteloso. Pero en principio, después de la disparada inicial, parecería razonable que no va a haber otra disparada de dólar. Un tema que llamó la atención en estos días, antes de la Semana de Turismo, fue una advertencia de Ope Pasquet al gobierno acerca de la posibilidad o no en la actual situación del TLC con China. Ope Pasquet plantea, de alguna manera, en lo que he podido leer de sus intervenciones, es que frente al problema bélico mundial, hoy firmar un TLC con China no sería lo más aconsejable. ¿Qué opinión te merece el TLC con China? Bueno, más allá de si esto es realidad o blef, que no lo sabemos, porque las convocatorias al ministro de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados, sobre todo, hechas básicamente por Daniel Cayani, han sido bastante tirar para el costado el problema. Yo creo que mejor que sea un blef y no una realidad, porque un TLC, un Tratado de Libre Comercio, lo que hace, si nada cambia, es reproducir las condiciones de comercialización que preexistían en los países, solo que aumentarlas. O sea, lo que va a pasar entre Uruguay y China, si hay un Tratado de Libre Comercio solo de Uruguay y China, y repito, en economía hay una expresión latina, creo que dice ceteris paribus, o sea, si todo lo demás queda igual, no hay cláusula de salvaguarda, no hay protección a cierta producción nacional, no está en el Mercosur sino solo en el país. Si es solo un tratado de libre comercio típico entre Uruguay y China, lo que va a pasar es que van a aumentar de manera importante, o no, van a aumentar las exportaciones de productos primarios, que es lo que Uruguay exporta a China, carne, soja, ¿no? Lana, y van a aumentar las importaciones que Uruguay hace a China, que van a tener mayor competitividad, como por ejemplo celulares, autos, microconductores, productos de tecnología, etcétera, ¿no? O sea, que la relación, nosotros en economía llamamos centro-periferia, o sea, un centro desarrollado y una periferia primaria, se va a aumentar, digamos, ¿no? Y las perspectivas, que dicho sea de paso, hago un paréntesis, no pudimos revertirla demasiado en los 15 años de gobierno al frente, es decir, cambiar la matriz productiva, eso es un acuerdo general en todos los ámbitos, nos hacemos
eco de que no fuimos capaces de desprimarizar la economía. Sin duda. Mejoramos un poco, porque algunos productos primarios tienen más incorporación de tecnología, pero es menor. La matriz sigue siendo la misma. La matriz sigue siendo exportadora, sigue siendo básicamente la misma. Esto le agudizaría ese problema. Así que en principio yo tengo una posición desfavorable. De hecho, en el 2017, cuando Tabaré Vázquez impulsó un tratado de libre comercio con China, hubo varios estudios sobre eso. Y hay un estudio muy interesante de Sebastián Torres, en el que él era director nacional de industria en el gobierno de Kramerman, después en el tercer gobierno creo que lo tuvo, pero tiene un estudio que mostraba que había aproximadamente unos 30.000 empleos en riesgo si se cumplieran las normas de un tratado de libre comercio entre Uruguay y China, básicamente industriales, digamos, ¿no? Ahora, esta cuestión de decir, bueno, no, nos tenemos que alinear con Estados Unidos y no hagamos el TLC con China, me parece un juego político absurdo, digamos, ¿no? Estados Unidos no nos va a querer más o querer menos porque hagamos un TLC con China. Yo igual no descarto, alguien puede decir, bueno, pero ¿China va a querer un TLC con Uruguay? Es probable que desde el punto de vista económico tenga efecto marginal cero, ¿no? Para China, claro. Pero puede tener un efecto político. De potenciar su introducción en América del Sur, digamos. Ya es fuerte en Chile, ya es fuerte en Brasil, menos en Argentina, en el Pacífico tiene una presencia importante. Bueno, esto podría ser un objetivo político, aunque tenga efecto marginal económico, porque en el fondo la economía es economía política, ¿no? Sin duda. Ahora, a esos grupos exportadores les va a convenir. Ellos van a presionar para que sí. A los primarios claramente les va a convenir, digamos, sobre todo a los que todavía conservan aranceles, todavía China tiene aranceles en la producción de Uruguay, ¿no? La carne y alguno más. Daniel, un tema que también preocupa es el tema jubilaciones, porque está atado directamente al salario y al aumento de salarios. Eso han planteado una recuperación también en esto que plantearon ayer. Sí. Bueno, acá también esa cuenta, ¿no? Ese es el problema, que al ser a cuenta... Ahí hay un problema interesante en esto, que es que, ¿qué dice la Constitución? La Constitución dice que el ajuste de jubilaciones tiene que ser en el mismo momento que el ajuste de salario. Hasta ahí todo bien, porque ahora en julio habría ajuste de salario y por lo tanto es constitucional que haya aumento de jubilaciones. Pero dice que tiene que ser por el monto entero del aumento del índice medio salario desde el último ajuste. O sea, si no fuera cuenta, si fuera un ajuste, tendría que ser por todo el índice medio salarios de enero a junio. Todavía no sabemos cuánto va a ser porque faltan algunos meses, pero andaría cerca del 6% probablemente. Y van a dar un 3%. Entonces lo dan a cuenta justamente para eludir que si fuera un ajuste, tendrían que dar mucho más, ponerle un 5, un 6%, ¿no? Ahora, ese es el problema formal de a cuenta. Después está el problema real. Lo van a descontar en enero, cuando en enero le den el ajuste por el índice medio de salarios de todo el año 22. Sí. ¿Le van a descontar ese 3%? Bueno, eso es lo que no debería pasar, ¿no? Yo creo que sí que va a pasar. No, por eso. Yo estoy convencido de que sí va a pasar. Porque recordemos que la Constitución nos dice que tiene que ser por lo menos por el índice medio salario, pero puede ser por más, ¿no? Sin duda. Bueno, y ahora yendo un poco al tema vivienda. Se viene la rendición de cuentas, obviamente que FUPAN va a movilizarse, como varios sectores, a los efectos de que se aumente el presupuesto en vivienda. Nosotros tenemos una propuesta en la cual tú la conoces, que es el impuesto al patrimonio, etcétera. Pero bueno, eso no sale de los cajones. Nosotros se lo presentamos, pero el oficialismo no lo tira en las comisiones. Eso está trancado, digamos, en el Parlamento. Sí, legislativamente, mientras el oficialismo no haga una propuesta en la rendición de cuentas, eso está trancado. Porque, bueno, en las comisiones hay 4 de la mayoría y 3 de la minoría, y cualquier propuesta que no guste al oficialismo no se vota en comisión, y si no se vota en comisión no llega al Senado, digamos. O sea que esta propuesta necesita iniciativa del oficialismo. Iniciativa del Poder Ejecutivo. Para que entre a comisión. Sí, o en la rendición de cuentas mismo podría ir, o sea, en la rendición podría ir
va directamente a la Comisión de Presupuesto, digamos, ¿no? O sea, necesita iniciativa del Poder Ejecutivo. Nosotros ya sufrimos 2 recortes. Sí, 2 recortes. En el 20 ya está estipulado, ya lo sabemos porque la rendición de cuentas del 20 ya la aprobamos el año pasado, fue de alrededor de... El 15 en marzo del 2020, ni bien asumieron. Por eso, y para eso todos se los consolidó en el ministerios. 20 con una reducción del presupuesto en relación al 19 de unos 2.000 y pico de millones de pesos, o sea, unos 50 millones de dólares. Eso fue efectivamente lo del 20. El 21 lo vamos a ver en la rendición de cuentas, pero si uno mira la ejecución financiera del 21, que ya está terminada, no es exactamente lo que se gastó, porque después siempre se agregan algunos gastos que se hacen en enero y febrero, pero si uno mira la ejecución, también hay un orden de unos 2.000 millones de pesos menos del 21 respecto al 20, o sea, un nuevo ajuste a la... O sea, nosotros baja. ya hemos sufrido 2 ajustes, Dos dos ajustes. recortes. El del 20 seguro que fue por 2.000 y pico millones de pesos, el del 21 puede ser un poquito más, un poquito menos, pero de ese orden ya se aseguro y el 30 de junio lo vamos a hacer. Quiere decir que comparado con el 19 tenemos 2 recortes que pueden andar en el orden de cercano a los 100 millones de dólares. O sea que en la rendición de cuentas nuestro planteo tiene que ser volver esos 100 millones Claro. y más. Y más porque cuando el gobierno presentó el presupuesto, estimaba el Fondo Nacional de Vivienda, o sea, el presupuesto del gobierno último del Frente en el 19 fue 11.500 millones de pesos más o menos. El gobierno ya estimaba en 14.000 millones de pesos el Fondo de Vivienda, que es más o menos lo que estimamos nosotros, que había una diferencia de 140 millones de dólares. Nosotros estimamos un poquito más, pero más o menos de ahí. Porque ellos no lo estimaban por el 2% de la masa salarial, hacían otros vericuetos para estimarlo, pero nos daban más o menos lo mismo, estábamos bastante abajo. Pero esos 11.500 se transformaron en 9.000. Claro. O sea que quiere decir que estamos mucho más lejos. O sea, están los 100 millones que hay que recuperar, pero al mismo tiempo los 140, 150 aproximadamente, que faltan para llegar a la meta del 2% de la masa salarial. Puede ser que ahora sea un poquito menos, porque como la masa salarial bajó, claro. el 2% es un poquito menos, pero creo que debemos estar arriba de 200 millones de dólares por debajo de... Y recordemos que el impuesto al patrimonio, una sobretasa recauda 600 millones de dólares, quiere decir que para juntar 200 con una sobretasa de 1/3, la tasa es 1,5, o sea que una sobretasa de 0,5 estaríamos resueltos. Exacto. Bueno, este es un tema... No, y perdón, y una cosa importante, porque alguien puede decir, vas a poner impuestos más ahora. Pero no estamos poniendo impuestos al giro, no le estamos poniendo impuestos al que se está recuperando, sacando cabeza y hay que dejarlo un poquito que saque cabeza. Le estamos poniendo un impuesto que pagan los que tienen tierras por más de $1,5 millones de patrimonio o los que tienen inmuebles por más de $500.000. O sea, las grandes fortunas. Estamos hablando de impuestos altos, de ingresos altos, que seguramente desde el punto de vista patrimonial no fueron muy afectados en este periodo. Y si fueron afectados porque tuvieron que vender su riqueza, no lo pagan, porque ya no lo tienen. Nosotros estamos planteando prácticamente un 1%, más o menos, del impuesto. Por eso, bueno, un 1% te da holgura. O sea que eso nos permitiría la recuperación indispensable para volver a lo del 19, más o menos. Sí, más o menos. Bien. Esto es importante, sobre todo para nuestros oyentes cooperativistas, cuando salimos a la movilización. Esto está en relación directa a que nosotros, a partir de los recortes, hemos sufrido un atraso de 1 año y medio. Sí. La propuesta además tenía otro valor muy importante, y es la determinación del fondo con independencia de los recursos presupuestales, ¿no? O sea, tiene 2 partes. O sea, uno podría decir, podrían hacer una parte y otra no. Podrían construir el Fondo Nacional de Vivienda con menos plata, pero sacarla de la lógica de debate presupuestal, porque así le recortan todos los años. Exacto, y además tenemos... Entonces hay 2 temas. Un tema es un tema formal, de reconstruir un fondo que sea independiente del debate presupuestal, que tenga un valor fijo, y otro es que ese valor fijo recupere lo perdido. Entonces, la rendición de cuenta que es el 30 de junio se tiene que presentar. Entra a diputados. Tiene 45 días en diputados y 45 días en el Senado. ¿Cómo ves esta rendición de cuenta? ¿Qué perspectiva? ¿Ves aumentos? Bueno, yo la veía muy negra, ¿no? Pero el anuncio de ayer me dio la idea
de que quizás estén empezando la segunda parte del gobierno. ¿Sabes que yo hice una gráfica? Te la voy a mandar, porque ahora no nos daría tiempo y además por radio no se puede ver, que es la evolución de salarios 2015-2019, perdón, 2020-2024, bajo el supuesto que han hecho ellos de que van a igualar en el 24 el 19, ¿no? Repito, no van a recuperar, van a igualar el punto de partida, con el 90-94. Son casi un calco. Caída en los 2 primeros años, estancamiento en el tercero y crecimiento en el cuarto y quinto. O sea que es un problema familiar. Por eso, yo puse así en el artículo que escribí. Problema político y entre paréntesis puse o familiar. Sí, porque es increíble que lo mismo que se dio en el 90... Y vos sabés que los datos de vivienda todavía no los terminé de armar, pero en educación es igual que acá. Baja en los 2 primeros años, baja en el tercero y recuperación en el cuarto y en el quinto. Bueno, hay un tema, Daniel, que a nosotros nos sigue llamando la atención. El gobierno ha planteado 3 o 4 de sus luchas como programa, digamos, ¿no? Uno es la reforma de la seguridad social, el otro la reforma educativa, han planteado, y después el tema asentamientos. Y hablan de un fideicomiso que lo único que hay hasta ahora es lo que se le quitó al Instituto de Colonización. Sí, es eso. No hay otra cosa. No. Porque el otro fideicomiso para vivienda de clase media baja, creo que no les está dando resultado porque hasta el momento es solo un titular. Yo no he visto... Sí, nos dice las cosas que nosotros tenemos información en la agencia de viviendas, que hasta ahora está en los papeles. Está en los papeles, es un titular. O sea que lo único que habría Igual es... ese no va para los asentamientos. No, eso sería para... Es el del impuesto al agro, digamos. Al agro, ¿no? O sea, lo que le quitaron al Instituto de Son Colonización... 30 millones de dólares. Ahí está. Con eso, los viviendistas, por decir de alguna manera, sabemos que da apenas para comenzar. Sí, claro. El sueño de asentamiento cero es una ilusión que no se puede seguir vendiendo. ¿Mm? No, y además hay que agregarle que hay que saber para trabajar en asentamientos hay que saber. No, pero además necesita hay que tener una política integral, hay que saber cuándo realojar y cuándo no realojar. O sea, llegás a un asentamiento y definir cómo lo vas a trabajar te lleva un tiempo. Después te lleva otro tiempo invertir, te lleva otro tiempo pero por supuesto. la vivienda. O sea que suponiendo que empezaron ahora en enero, porque se supone que la ley de rendición les votó el cambio de destino del impuesto a partir de este 1 de enero. O sea que ya tendrían que tener 4 meses de ingresos, no sabemos, pero ya tendrían que tener, no les da para nada. Ni en monto, ni en tiempo. Pero bueno, hay que rendir cuentas sobre eso, ¿no? Exacto. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado. Realmente creo que los oyentes, yo me voy a inclinar a decir que hemos tenido una clase de economía. Eso es muy bueno porque tú además sos un docente en facultad y te agradecemos mucho la forma, el método pedagógico que has utilizado para nuestros escuchas. Nosotros nos despedimos hasta el próximo martes, pero no sin antes decir que vamos rumbo a un gran 1 de mayo, un 1 de mayo que la Central de Trabajadores obviamente que llevará su plataforma, donde FUCBAN va a estar por todos los temas, porque antes de ser cooperativistas somos trabajadores. Estamos sufriendo el problema de las jubilaciones, el problema de la pérdida de salario real. A todo nos importa la vida de los trabajadores y también obviamente llevando nuestra propuesta de Fondo Nacional de Vivienda Real y por una rendición de cuentas que traiga el beneficio a los préstamos al modelo, entre otros, pero al modelo cooperativo de vivienda de ayuda mutua, único sobreviviente de la Ley Nacional de Vivienda del 17 de diciembre de 1968. Ha pasado todos los gobiernos y ahí sigue viviendo y luchando gracias a nuestra gente. Por lo tanto, nos vemos el próximo martes en Habitar el Pensamiento y rumbo a un 1 de mayo de unidad, de solidaridad y de luchar hasta vencer con nuestra consigna guía.